pero realmente es un umbral muy bajo para lo que nosotros realmente buscamos cuando estamos haciendo una investigación. Así que hay casos muy raros en que una persona que no tiene ningún problema patológico pueda darte un Kunz directo débil. Yo no lo he visto en mi vida, pero la literatura sí lo reporta. Cuando me refiero a un Kunz directo débil, es que como vamos a ver reacciones de aglutinación, estamos hablando de reacciones de una o dos cruces. Ya ustedes saben lo que es una o dos cruces, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos aplicar útilmente esta prueba? Si yo sospecho que tengo un recién nacido histérico con algunos síntomas y el médico sospecha que es un niño que está ante una enfermedad hemolítica recién nacido, va a solicitar una prueba de Kunz. ¿Por qué? Porque si da positivo, esto quiere decir que el bebé tiene eritrocitos con anticuerpos maternos pegados en su membrana. Y es lo que está produciendo la ictericia. En anemias hemolíticas autoinmunes, que son anemias donde es una patología, pues, donde la misma persona está teniendo hemólisis masiva por autoanticuerpos contra el mismo. Entonces, en ese caso, esos anticuerpos también están pegados en los eritrocitos y ocurre de forma in vivo. Otras anemias hemolíticas inducidas por drogas, yo les explicaba, creo que incluso les mostré una tabla donde hay algunos medicamentos que en ocasiones interfieren en las pruebas porque se pegan también, o sea, estimulan la producción de complemento que produce la sensibilización de los eritrocitos. Y si estamos investigando reacciones transfusionales por una equivocación en el grupo administrado, también yo puedo tomar una muestra y ver que ese paciente viene con eritrocitos sensibilizados. Entonces, repasando la prueba de Kunz directo, simplemente me va a captar eritrocitos sensibilizados, pero cuya condición es que yo tomé la muestra del paciente y ya los eritrocitos vinieron sensibilizados. Bueno, esta parte de los lavados, esto lo pueden leer pues de la presentación. Esta es la lista de medicamentos que les mencionaba que pueden producir Kunz directo positivo. Y la prueba de antiglobulina humana indirecta. Entonces, como les dije al inicio, cuando hablamos de la prueba de antiglobulina humana, pero en esta ocasión indirecta, es porque yo voy a evidenciar si hubo la unión antígeno-anticuerpo, pero en base a lo que yo estoy haciendo in vitro en el laboratorio. Para esto, permiso un momento. Para esto, yo puedo, como yo voy a detectar si hay unión antígeno-anticuerpo, y ya sabemos que parte de los principios de la reacción antígeno-anticuerpo es que es específica, yo puedo utilizar células, eritrocitos, que ya yo conozco cuáles son los antígenos que están presentes en su membrana, y voy a mezclarlo con una muestra en investigación para ver si ocurre una sensibilización, me evidencie que hay un anticuerpo específico para esos antígenos. Por otro lado, puedo hacer la forma contraria. Yo puedo querer buscar una muestra de un paciente, quiero saber, o de un donante, quiero saber qué antígenos tienen esos eritrocitos. Entonces yo utilizo como suero
un reactivo comercial que tenga el anticuerpo que yo, para el antígeno que estoy buscando, lo mezclo y si hay sensibilización, al aplicar la prueba de Kunz indirecto, es una evidencia que está el antígeno correspondiente. Es lo que se utiliza en las pruebas de compatibilidad. En las pruebas de compatibilidad, ¿qué pasa? Yo tomo eritrocitos de donantes y los voy a mezclar con plasma de mi paciente. Si hay un anticuerpo en ese paciente que sea específico para un antígeno de ese donante, va a ocurrir una aglutinación. Y yo con eso puedo descartar que esa unidad es compatible. Por lo contrario, si no ocurre ninguna reacción y la prueba de Kunz indirecta me sale negativo, quiere decir que puedo transfundir a ese paciente con esos eritrocitos de donante. Entonces, aquí está el dibujito. Puedo tener la muestra del paciente. Tengo eritrocitos, ya sea del donante o sea eritrocitos que yo sé cuáles son los antígenos que están presentes en su membrana. Los mezclo. Si en la muestra de mi paciente hay anticuerpos específicos para estos eritrocitos, cuando agrego el reactivo de antiglobulina humana, va a verse en forma de aglutinación. Entonces, esto, como estoy aplicando la prueba de antiglobulina humana indirecta, esto yo lo estoy haciendo en el laboratorio. Yo voy a mezclar la muestra de plasma, voy a mezclar la muestra de eritrocitos, voy a incubarlo y después voy a añadirle reactivo de antiglobulina humana. Para la fase de similización, bueno, importante es la temperatura, el medio de reacción. Añadí a alguien y entonces se me corrió. El medio de reacción, que si lo hacemos en tubo, se usa albúmina, pero también se usan soluciones de baja fuerza iónica. La proporción de células suero es importante. Si yo tengo un exceso de células o tengo un exceso de suero, puede darme falsos negativos. El tiempo de incubación y la parte de los lavados, que eso es muy importante para la lectura final. Bueno, estas son causas de resultados falsos positivos. Entonces, aplicando el mismo método de la prueba antiglobulina humana, yo puedo investigar si un paciente tiene determinado anticuerpo. También es importante que tengan presente y que se puede evidenciar, aunque yo estoy aplicando una prueba de antiglobulina humana indirecta, o sea que lo estoy haciendo en el laboratorio, yo puedo detectar si el anticuerpo que he detectado se trata de un autoanticuerpo, que son anticuerpos dirigidos contra el mismo paciente, o si estoy detectando un haloanticuerpo, que serían anticuerpos contra antígenos extraños. Así que siempre es importante poder saber si los anticuerpos que estoy identificando se tratan de autoanticuerpos o haloanticuerpos. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Puede repetir ese pedazo, profe? Que es que no entendí bien. Por favor, disculpe. Okay. No tienes que pedir disculpas. Cuando estoy aplicando una prueba de Kunz indirecto, pero con el objetivo de identificar anticuerpos, yo tengo que tener presente que puedo identificar
sea, independientemente del anticuerpo, a qué grupo sanguíneo pertenece, puedo buscar saber si estoy frente a un autoanticuerpo o si estoy frente a un aloanticuerpo. Un autoanticuerpo son anticuerpos de mi paciente que reaccionan contra eritrocitos de mi mismo paciente. ¿Qué quiere decir eso? Si uso plasma de este paciente y lo mezclo con eritrocitos de él mismo, se van a aglutinar con una prueba. Y esto es una evidencia que estoy frente a un autoanticuerpo. Pero si los anticuerpos que detecto reaccionan con antígenos que no son propios del paciente, entonces estoy frente a un aloanticuerpo. Recordarán cuando estábamos viendo los grupos, los diferentes grupos sanguíneos, que el ser humano no tiene anticuerpos de estos otros grupos sanguíneos, al menos que esté expuesto a un antígeno. En ese caso, o sea, en principio, una persona no debe tener anticuerpos contra él mismo. Pero sí sucede que hay patologías que estimulan la producción de autoanticuerpos. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver en la mayoría de los casos es que si tenemos pacientes que tienen anticuerpos, estos anticuerpos son aloanticuerpos porque se desarrollaron por el estímulo de un antígeno extraño. ¿Ahora sí? Sí, profesora. Ok. Yo estoy admitiendo y no sé si es alguien que se está cayendo y vuelve y entra, pero... Entonces yo les mostraba que para investigación de anticuerpos utilizamos células que ya sabemos viene con la información de qué antígenos están presentes en su membrana. Entonces podemos hacer curso indirecto utilizando panel de células de 3 células, panel de células de 13, panel de 11, panel de 16, panel de 21, eso depende de los que hay a nivel comercial, pero son células que utilizamos para identificar anticuerpos porque son células que ya vienen con qué información antigénica cuenta su membrana. Entonces, ejemplo, si voy a hacer un cruce indirecto con el objetivo de ver si hay anticuerpos en mi paciente, yo voy a tomar mis células, voy a usar un panel de 3 células. Bueno, voy a usar mis células que están identificadas como primero, mis células que están identificadas como segundo, mis células que están identificadas como tercero, y adicional voy a poner un cuarto tubo que voy a identificar como AT o AC, que es autotestigo o autocontrol. Aquí voy a poner células 1, células 2, células 3 y las células de mi propio paciente. Y a todos les voy a añadir gotas de mi suero que estoy estudiando y que estoy estudiando con el objetivo de saber si tiene anticuerpos. En este mismo principio estoy con panel de más grandes, ya sea de 16, ya sea de 13. Vienen identificadas cada célula, no se pueden mezclar porque cada célula tiene una cantidad de antígenos diferentes. Entonces tengo que tener los controles de identificar el tubo, qué tipo de células tiene. A todos le añado muestra de mi paciente para ver el tubo. Ejemplo, una pregunta. Si yo realizo una prueba de Cunningham indirecto,
tengo diferentes eritrocitos con diferentes tipos de antígenos que ya yo conozco. A todos les añado plasma que estoy investigando si tiene anticuerpo. Si el plasma de este paciente tiene un anticuerpo X, ¿qué ustedes creen que pasa en estos tubos? Charutina. Se aglutina, pero se va a aglutinar el tubo donde esté el antígeno específico para ese anticuerpo. Tenemos ocasiones que hay pacientes, son los menos, pero eso también depende mucho de en qué banco de sangre vayan a trabajar, pero hay pacientes que a veces han sido tan multitransfundidos que han desarrollado tantos anticuerpos que a veces todo nos aglutina y tenemos que hacer otras pruebas adicionales. Sin embargo, la mayoría de los casos que no salen de investigación se puede ver claramente qué tubos aglutinan y qué tubos no, y eso es un poco el taller que quiero hacer hoy con ustedes. Entonces, cada panel viene con una hoja que es la información de cuáles son los antígenos que están en su membrana. Y aquí están la célula 1, la célula 2, la célula 3, la 4, está numerada. En este caso, este es un panel de 11. Se dice, la célula 1 es R1, mayúscula. En el caso pusieron esta W que es de WIT. Te ponen también la otra terminología. Y adicional, te añade qué otros antígenos, aparte del RH, qué otros antígenos de los otros grupos sanguíneos tiene presente. Y vamos a ver solo el caso de la célula 1. La célula 1 dice que tiene antígeno D, tiene antígeno C mayúscula, antígeno E mayúscula, antígeno E mayúscula está ausente, no tiene C chico, tiene E chico, tiene CW, no tiene KEL, tiene celano, tiene kappa B. Cuando ustedes ven estos paneles y sale esta terminología NT, es no test, o sea que realmente no se pudo determinar si estaba presente este antígeno o no. Tiene DOFI-A, tiene KIT-A, tiene Lewis B, no tiene P, antígeno P, tiene M, tiene S chica, tiene Luteran B y tiene antígeno XG. Entonces, con esta información, nosotros sabemos si en el tubo 1 ocurrió una aglutinación, es porque mi paciente tiene un anticuerpo que puede ser específico para cualquiera de estos antígenos que están presentes. Después tengo un siguiente paso que ver cuál de esos es. Pero se comprende la información como se presenta en las células. ¿Se comprende? Sí, profesora. Ok. Podemos tener anticuerpos múltiples, a veces tenemos casos muy sencillos. Por ejemplo, quiero decirles que de toda la rutina que se hace en banco de sangre y que hacemos una prueba de compatibilidad y KUNS a pacientes, tal vez el 5% de los casos me salga un KUNS indirecto positivo. Y en ese 5% es que yo voy a hacer buscar una identificación de anticuerpos. Y hay casos muy sencillos que solo detecto un anticuerpo, pero puede existir múltiples anticuerpos. Tenemos pacientes que se transfunden
constantemente, pacientes con anemia falciforme o pacientes con leucemia, principalmente los de anemia falciforme porque son de larga vida y por ende tienen más oportunidad de transfusiones, pero eso lleva a que desarrollan múltiples anticuerpos. La prueba de compatibilidad es un tipo de Kunz indirecto también, y lo que buscamos es prevenir, o sea, buscamos obtener una sangre que sea compatible y segura para el paciente. Dentro de las pruebas de compatibilidad, o sea, el proceso de compatibilidad como tal, yo tengo que incluir un ABO-RH del paciente, un ABO-RH del donante, una prueba de Kunz indirecto y una prueba cruzada mayor. Les explicaba que la prueba cruzada mayor no es más que utilizar eritrocitos del donante con plasma del paciente. Anteriormente también se hacía prueba cruzada menor, que era plasma del donante con glóbulos rojos del paciente. Sin embargo, en el día de hoy, como uno busca transfundir exactamente lo que el paciente necesita, entonces realmente se hace prueba cruzada mayor solamente. Se usan formatos que tienen que tener toda la información posible del paciente y se hace un control autólogo o autocontrol o autotestigo. Cualquiera de estos son sinónimos que pueden ver en los libros. Les mostraba este diagramita que es como resumen de todas las aplicaciones del Kunz indirecto, porque yo puedo tener eritrocitos de mi paciente, que voy a poner aquí, con plasma de mi mismo paciente, y esto es un Kunz indirecto, pero con el objetivo de ver si tengo autoanticuerpos. Puedo tener eritrocitos de mi paciente con plasma de mi donante. Esto es Kunz indirecto, pero con el objetivo de identificar una prueba cruzada menor. Puedo tener eritrocitos de mis donantes con plasma de mi paciente y estoy ante una prueba cruzada mayor. Y ya, creo que ya hice todas las opciones. Todas estas son aplicaciones de Kunz indirecto. ¿Qué es lo que cambia? El tipo de eritrocito que estoy utilizando en las pruebas cruzadas. Hay otra metodología adicional a la de tubo, que es la de gel, pero utiliza el mismo principio. Igual tengo células que llamamos, o sea, que ya vienen con los antígenos identificados, añado el plasma del paciente y se interpreta de esta forma los grados de aglutinación. Paneles grandes también, que entonces cada microcolumna funciona como si fuera un tubo. Aquí hay un ejemplo de una foto. Yo puedo también hacerle fenotipos a mi paciente con el principio de Kunz. Como les decía, puedo tener antisueros ya con el anticuerpo específico, un anti-C grande, un anti-E grande, o este tipo de tarjetas que tiene C grande, C chica, E grande, E chica, y añado los eritrocitos en estudio. Si ocurre una aglutinación, quiere decir que ese eritrocito tiene el antígeno específico para el anticuerpo que tengo identificado. En el caso de gel, siempre las aglutinaciones se interpretan que cuando los eritrocitos pasan toda la gel
y quedan en el fondo es una reacción negativa, y cuando los eritrocitos quedan de alguna manera atrapados en el gel, es porque no pudieron pasar debido a alguna aglutinación. Caso de este, caso de este, caso de este son reacciones positivas en el gel, porque el complejo de aglutinación no puede pasar el gel. Es la forma en que se interpreta la aglutinación en este tipo de método. Ok, entonces este es como quien dice el repaso. Vamos a la siguiente clase. ¿Hay alguna duda de esto? Ustedes tienen esta presentación, ¿no? De mi parte no tengo duda, profe. Ok.